vamos dando inicio precisamente con esta reunión que pues tenemos esta invitación el día de hoy a hacer seguramente alguna reflexión, seguramente estamos acá con la idea de podernos llevar algo, alguna idea y justamente pues de eso se trata. Yo te invito desde ya a que empieces a observar qué te puedes llevar para empezar a aplicar. ¿Qué consideras que de lo que vamos a estar trabajando por aquí te puede dar la oportunidad de generar algún tipo de cambio, algún tipo de transformación, algún tipo de avance, evolución, desbloquearte, pasar por encima de algún tipo de obstáculo? Porque eso somos, así somos. Eso somos nosotros, somos personas que constantemente estamos en evolución, estamos en constante avance. Por esa razón, entonces, es indispensable a que nos dispongamos en este momento a eso, a que miremos entonces qué nos podemos llevar. Este seminario es bastante interesante y me gusta mucho en las oportunidades que he tenido la oportunidad de compartirlo, de hablar con algunas personas con relación precisamente a nuestros poderes. Así llamamos a este webinar. Descubre tu superpoder. Tú tienes superpoderes. Vamos a hablar un poco acerca de ello precisamente y observar, bueno, ¿qué pensamos acerca de eso? Entonces, descubre tu superpoder. Cuando nosotros hablamos precisamente de descubrir nuestros superpoderes, estamos justamente en el observarnos a nosotros mismos. Y esa es una tarea que yo invito constantemente a hacer con mis estudiantes, con mis coaches, con las personas que se acercan a trabajar conmigo. Necesitamos ser conscientes de que debemos estar en ese proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento. ¿Por qué hablamos de superpoderes? Mira, nosotros estamos muy dados justamente aquí a la tarea de estar muy conectados con los superhéroes de la pantalla gigante. Entonces, bueno, en primer lugar, una primera parte, un primer ejercicio que quiero que hagas aquí conmigo es observa y trae a tu mente ese superhéroe de la pantalla gigante, ¿sí? Allá puede ser de DC Comics, puede ser allá de Marvel, algún superhéroe, cualquiera. A lo largo de tu vida has visto películas, has leído cómics, has estado en contacto precisamente con el tema de los superhéroes. Es que cuando hablamos de superpoderes, a ellos se los atribuimos e inmediatamente viene a nuestra mente esa idea de hablar de superpoderes de los superhéroes. El superhéroe tiene unas características. Quiero que me sigas. Observa las características que puede llegar a tener ese superhéroe. Por lo general, todos los superhéroes los seguimos porque tienen unas características particulares. ¿Será que ese superhéroe que tú sigues, que te gusta, que te llama la atención, ese superhéroe te gusta muy seguramente porque destaca entre los demás, tiene virtudes, supera muchas hazañas? ¿Sí? Puede ser, ¿cierto? Ese superhéroe, esa heroína, es capaz de alcanzar, de lograr cosas asombrosas. Tiene esa capacidad de defender a la gente, ¿cierto? Por lo general, los superhéroes que vemos en la pantalla gigante, cuando libran esas hazañas, en la mayoría de las veces están defendiendo a los demás, están defendiendo a otras personas. No espera retribuciones a cambio, ¿no? Lo hacen es porque quieren, lo hacen por esa pasión que sienten por ayudar a los demás, por siempre buscar la justicia, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estas características sí las tiene tu superhéroe. Es una persona muy activa, es una persona que es aventurera, se conecta con los demás todo el tiempo, generando y desarrollando esas aventuras. Adicional a ello, todas las películas de superhéroes cumplen un ciclo. Si se trata de un superhéroe, si se trata de una heroína, esa heroína, ese superhéroe, en esa película, en esa trilogía, en toda esa cadena de series que sacan acerca de las personas que tienen poderes, que se vuelven héroes, cumplen un ciclo. Préstale atención. Por lo general, las películas o las historias relacionadas con superhéroes se basan en este mismo ciclo. Entonces, arranca siempre
el superhéroe y arranca siempre mostrándose que lleva una vida normal, tiene una vida normal, ¿verdad? Y de un momento dado de la película recibe un llamado. Ese superhéroe lo llaman. Entonces él tiene que cumplir un reto. Y entonces él acepta ese reto, pero se da cuenta que necesita ayuda. Entonces va donde un mentor, va donde un guía, donde un gurú, donde un superhéroe antiguo y él se acerca y pide consejo o él le da una herramienta, lo asesora, lo acompaña, ¿cierto? Entonces suele pasar eso en las películas. Me va siguiendo, ¿verdad? Luego de que sale de hablar con el mentor y él le da algún tipo de herramienta, entonces él se va, él se aleja y empieza obviamente a vivir una experiencia diferente. Se introduce en un mundo diferente y ese introducirse en un mundo diferente obviamente es cambiar por completo de rol. Pero bien, la historia continúa precisamente entonces en donde él en ese nuevo mundo empieza a generar luchas, empieza a tener contiendas, empieza a superar batallas, empieza a conocer enemigos y a superar entonces ciertos obstáculos. De igual manera, entonces llega la hora de afrontar una prueba muy extrema. ¿Sí? ¿Me sigues, verdad? Esto suele pasar en todas las historias de superhéroes, ¿sí? Ellos cumplen siempre este tipo de ciclos. Entonces, conoce a un villano, conoce a un enemigo, conoce a algo que desarrolla un mal para su ser o para la humanidad y entonces llega la hora de afrontar una prueba muy extrema. Y es tan extrema precisamente que en algún momento de la batalla, en algún momento de ese ciclo, esa persona, ese superhéroe, entra en un estado de crisis. Pero llega el momento en el que encuentra como una especie de tesoro o descubre un poder o se encuentra con algún tipo de herramienta especial y eso entonces le permite que pueda superar esa prueba y que pueda entonces salir de ese mundo, es decir, cumplir su misión que tenía en ese momento y volver al mundo y salir de ese mundo especial y retornar a eso que era su vida normal. Sin embargo, una característica importante, que ojalá te quedes con esta característica que se cumple en todos los ciclos de las películas de héroes, porque estamos hablando de películas, una de las características importantes que se cumple acá es que cuando ese héroe regresa de haber librado esas batallas, de haber tenido esa experiencia, ya su vida no es la misma. Él ha tenido un cambio, él ha tenido una transformación y a pesar de que se encuentra en el mundo normal, digámoslo así entre comillas, a pesar de que se encuentra nuevamente en su medio habitual, ya no sigue siendo la misma persona. Entonces, si te das cuenta, todas las películas de superhéroes, de heroínas, cumplen exactamente el mismo ciclo. Y ese ciclo, ¿a qué se parece? Se parece a tu vida, se parece a tu vida normal. Y aquí es precisamente a donde te quiero llevar, a que te des cuenta de que la vida de los superhéroes, esa vida que nosotros vemos allá en la pantalla gigante, ese superhéroe que te gusta, que supera y que libra batallas, que tiene poderes, realmente esa vida de ese superhéroe está basada en tu propia vida. Y si te pones a analizar un poco esto que estamos nosotros acá observando, date cuenta que tu vida está llena de muchos de estos momentos. Llevas una vida habitual, llevas una vida tradicional y en algún momento tienes que empezar a superar, a luchar, recibes ayuda, recibes un consejo, recibes una guía o un apoyo, encuentras una herramienta, superas los obstáculos y tu vida vuelve a ser normal, vuelve otra vez como a esa parte de estar tranquila, de llevarla bien y aparentemente es normal y aparentemente sigue siendo el mismo o la misma, pero ya no eres la misma persona. Al haber pasado por todo ese proceso, ya no eres el mismo, ya no eres la misma persona. Te has transformado, es decir, has cambiado, has evolucionado.
pero no es difícil que te observes a ti mismo o a ti misma como a ese superhéroe. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta, esa vida de ese superhéroe está basada en la vida que tú también llevas, en donde también tienes retos, en donde también superas obstáculos, en donde también recibes ayuda, donde también encuentras ciertas herramientas que te ayudan a superar esas barreras. Si observamos nuevamente esas características que veíamos hace un momento, de esas características que tienen los superhéroes que vemos en la pantalla gigante, nuevamente te vas a dar cuenta que son características que también tienes tú o que tienen personas que están a tu alrededor, muy cercanas a ti. Tú conoces personas a tu alrededor, de tu vida común, de tu vida habitual, de tu vida cotidiana. Conoces y has visto personas que también destacan por sus hazañas, que también son capaces de cosas asombrosas. También son personas que le gusta defender a la gente y no esperan retribución a cambio. Pelean y luchan por causas justas. Personas que en nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, vemos a personas que son activas, que son aventureras. Entonces, ¿te das cuenta que estamos rodeados de superhéroes? ¿En algún momento has pensado en quién es tu héroe? Y ya no estoy preguntando en esta ocasión por ese superhéroe de la pantalla gigante, no. Estoy invitándote a que pienses en esas personas que están cerca de ti, en esas personas con las que compartes en tu día a día, personas que posiblemente hacen parte de tu familia, o son personas con las que trabajas, o te encuentras en la calle o en algún sitio donde tú vas a visitar, a hacer alguna compra, a hacer algún tipo de actividad y te encuentras con estas personas. Qué bonito que lo señales. ¿Alguna vez se lo has dicho? ¿Alguna vez le has dejado ver o le has hecho saber que admiras a esa persona, que le admiras? Tengo algunas otras preguntas que te invito a que te hagas. Posiblemente, así como tú ves en otras personas que pueden llegar a tener esas características de héroe, muy seguramente tú también eres un héroe o una heroína para otras personas. Y generalmente cuando somos padres, podríamos decir, es posible que sea para mi hijo, mi hija, o de pronto para mi sobrino, o de pronto para mi hermano, o es posible que para mis padres, o para mi compañero en la oficina, en el trabajo, o para esa persona que suelo ver allí en el mercado cuando voy de compras. Es posible que esas personas te vean y te perciban como un héroe, como una heroína. ¿Por qué razón? Porque es que tú también tienes esas características. Tú también tienes mucho de eso que podemos describir en un héroe. Pero es importante que te lo preguntes. Es importante que le des respuesta a esta pregunta. Porque si logras responder que sí, en algún momento tú terminas siendo un héroe o una heroína para una persona, te estás viendo a ti mismo como una persona diferente, con muchas cualidades, con muchos valores, con unas características que vale la pena resaltarlas, porque como tal, esas características resaltan en medio de mucha gente. Qué bonito poder hablar así de nosotros mismos. Entonces, ¿tú para quién crees que eres un héroe o una heroína? La siguiente pregunta precisamente va en eso. ¿Cuáles son tus poderes? ¿Eres capaz de reconocer en ti qué poderes tienes? Y no se trata de tener el poder de mover el viento o de tirar rayos con las manos o con los ojos o tener super fuerza. No. Porque eso es lo que magnificamos precisamente allá en la pantalla gigante. Pero acá en el mundo real hay personas que tienen grandes poderes. Tú como tal tienes grandes poderes.
Solamente que a veces no lo reconocemos o simplemente no los hemos identificado. Y no se trata de egocentrismo, no se trata de creernos más que los demás. No, se trata es de que tengamos una visión, una percepción de nosotros mismos, de lo que realmente somos y de reconocer cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestros poderes. Te invito entonces a que lo vayas pensando, a que te vayas haciendo esa lista, porque pues hay más cosas obviamente aquí que deseo compartir y más tareitas que quiero que ojalá te las lleves para que las empieces a implementar. Esta primer tarea entonces es, hazte una lista de cuáles consideras que son tus poderes. Sin embargo, ¿de dónde viene la palabra poder? Uno de los términos habituales que se utilizan hoy en día muy coloquialmente ya es precisamente hablar de empoderamiento. Suelo trabajar mucho con las empresas y cuando las visito se hablan de empoderamiento o nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para empoderar a nuestro equipo? Empoderemos al equipo de ventas, empoderemos a los gerentes de esta empresa. En el medio, en muchos otros medios se habla precisamente, oye, tú necesitas como empoderarte un poco más. Y el término empoderamiento pues se hace muy popular. Sin embargo, también me doy cuenta que no muchas personas tienen claro qué significa empoderamiento. Empoderarse significa precisamente eso, hablar de tus poderes, reconocer tus propios poderes. Lo que sucede es que no es tan fácil en nuestro medio hablar acerca de poderes, porque justamente cuando se habla de poderes, eso que se le llama poderes se le atribuyen más a los superhéroes en la pantalla gigante. Sí, hablas de poderes, entonces de una vez traes a tu mente al Hombre Araña, al Capitán América, ¿cierto? Ellos son los que tienen poderes. Pero cuando hablamos de empoderamiento, realmente significa es eso, que tú tengas la oportunidad de verte a ti mismo, a ti misma y reconocer ¿qué poderes tienes? Reconoce tus poderes para que realmente te perciban como una persona empoderada. ¿Consideras que tú tienes el poder de amar? Y aquí necesitamos preguntarnos también, bueno, ¿qué significa eso de amar? Muchas personas hablan acerca del amor, pero ¿qué es amar realmente? No, ¿tú tienes esa capacidad de amar? ¿Eres una persona que ama? Mira, últimamente he tenido la oportunidad de, por ejemplo, de tener charlas y de tener reuniones con estudiantes de colegio, con adolescentes. E infortunadamente en la adolescencia se percibe de una manera diferente lo que realmente es el amor. Hablo con un chico y me dice es que yo la amo, es que yo la veo y yo la deseo. No, eso no es amor, eso es deseo. Realmente no estás amando. No, es que si esa persona me deja, yo me muero. Eso no es amor. Eso es dependencia, eso es necesidad, eso es deseo, eso es pasión. Eso tiene otros nombres, pero realmente no es amor. Pero tú tienes la capacidad de amar y el amar es realmente reconocer a otra persona y hacer cosas por ella o para ella sin esperar nada a cambio, sin esperar retribución, sentir realmente ese afecto, entregarte sin esperar nada a cambio. Ese es lo que llamamos el amor ágape y yo te invito ojalá a que profundices un poco más acerca de eso que llamamos amor ágape. Y tú tienes el poder de amar a tu prójimo, amar a otras personas, amar a una persona simplemente por el hecho de que es un ser vivo más y lo respetas y lo valoras. Bueno, muy bien. Poder amar, te lo dejo allí. Poder decidir y todo el tiempo estás tomando decisiones. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? Porque ese poder está en tus manos. Claro, a veces los dejamos de lado, ¿no? Y dejamos que otras personas decidan por nosotros o consideramos que no tengo esa capacidad de tomar decisión. Sin embargo, todo el tiempo estás tomando decisiones y en la mañana cuando suena la alarma, tú tienes la decisión de levantarte de una vez o 5 minuticos más. Esa es una decisión.
Lo que sucede es que esa decisión constante todos los días, haciéndolo de la misma manera, se convierte en un estilo de vida. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? Todo el tiempo estás tomando decisiones. Así hayas decidido que alguien más decida por ti, esa también es una decisión que tú tomaste. Pero tienes el poder de decidir, tienes el poder de ser libre, tienes el poder de relacionarte. El poder de las relaciones es supremamente importante. ¿Qué tan importante es para ti realmente el poderte relacionar? ¿Qué tanto valoras realmente en tu vida las relaciones que tienes? Con tus seres queridos, con tus amigos, con las personas del sector en donde vives. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Qué tanto las valoras? ¿Qué tanto valoras ese poder? El poder de relacionarse, el poder evolucionar, y lo decíamos en un principio, todos somos seres en evolución. Y para que tú te sientas feliz, te sientas satisfecho, necesitas sentir que vas avanzando, que vas cambiando, que te vas transformando. Eso es evolución. Cuando sientes que no estás cambiando, que te sientes frenado, es ahí donde vienen las tristezas, vienen las desilusiones, viene ese mirarnos al espejo y no gustarnos, porque no estamos evolucionando, porque no nos estamos transformando y tienes ese poder. Debes ser consciente de cómo estás aprovechando ese poder, el poder evolucionar. De igual manera, el poder de trascender, y esto es de lo más lindo que tenemos como seres humanos. ¿Qué significa trascender? Es diferente a influenciar, porque yo tengo la capacidad de influir en la vida de otras personas, pero tocar la vida de otras personas y hacerlas mejores de lo que estaban antes de que las tocaras, eso significa trascender. Y no porque tú quieras cambiarlas, simplemente porque tú incides en ellos con tu ejemplo. Simplemente porque tú, desarrollando eso que eres, eso quien eres, eso que te gusta, tocas la vida de otras personas. Para darte un poco más de guía con relación a esa lista de poderes que seguramente ya estás haciendo. Cuando nosotros hablamos de poderes, claro, no solemos mencionarlo como tal. Repito, la palabra poder está muy dada a los superpoderes de los superhéroes de la pantalla gigante. Pero si tú quieres hacerte esa lista, empieza a mirar en ti qué tipo de habilidades tienes, qué tipo de destrezas tienes. Tú tienes habilidades, tienes destrezas. ¿Qué tipo de facilidades? ¿Cuáles son esas cosas que a ti se te facilita hacer? Tienes habilidades, tienes destrezas, tienes muchas capacidades. Mira, capacidades no está en esta lista, pero espero que la apuntes por allí, en las notas que estás tomando. Cosas que te apasionan hacer. Cuando tú te sientes apasionado, eso de que empiezas a hacer algo y como que empiezas a simplemente se te va el tiempo, pero lo haces con mucho gusto, lo haces con mucho deseo, con muchas ganas. Eso es pasión. ¿Qué te apasiona hacer? Entonces, en eso, en lo que se te facilita, en eso que te gusta, eso que son las habilidades, las destrezas, las grandes capacidades que has logrado ver en ti, menciónalas. Por ahí está precisamente el poder terminar de descubrir cuáles son tus poderes. Pero yo también quiero abrir aquí, ojalá, una pequeña discusión. Porque cuando se habla de poderes, cuando se habla de habilidades, de destrezas, de capacidades, de cosas que te apasionan, vienen dos términos que son bastante, como que generan mucha contradicción a veces. Y son precisamente los dones y los talentos. Oiga, ¿qué será eso de dones y talentos? ¿A qué hará referencia el hablar un poco acerca de eso de dones y talentos? Me gustaría de pronto poder escuchar si alguien tiene alguna opinión. ¿Es lo mismo o habrá diferencia? ¿Habrá diferencia entre eso de los dones y los talentos? ¿Quién me quiere colaborar con un aporte? A ver, ¿qué dice por allí? A ver, vamos a mirar por aquí. Don Nelson. Ay, don Nelson. Hola, don Nelson Gustavo Munevar. Está por allí, excelente. Profe,
Profe, muy ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo No, muchas está gracias por Nelson? esta invitación. Muy bien, sí, señor. Muy atento aquí, escuchando pues Súper, esta charla muy interesante. Y genial. precisamente pues en la pregunta que me hace su merced de los dones y talentos, pues muchas veces los dones nacen con uno, ¿sí? Ok, Tal vez se heredan, alguna cosa es, y el talento se aprende. Puedo decir eso, ¿no? Y en claro que cuanto sí. al listado de pues, superpoderes, mire qué tan importante esto, es lástima que mis compañeros no estén para que aprendamos que realmente nosotros siempre lo enfocamos a los técnicos electricistas, ¿cierto? Ok, Usted sabe eso. Eh, Realmente es muy importante interesarse en sí mismo, ¿sí? Y por ejemplo, un poder que podemos tener la mayoría es la paciencia, el de ingenio, acuerdo. ¿sí? Porque nosotros nos las ingeniamos como sea para sobrevivir en este mundo, porque es que el sistema está terrible. Entonces, pues, esos son superpoderes que tenemos nosotros los seres humanos por naturaleza. Entonces, entre otros, ¿no? Entre otros. Pero pues, básicamente para responderle eso, profe, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Listo, don Nelson, no, muchas gracias a usted por estar por acá conectado y también, obviamente, por compartir esas ideas. Bien, y estoy de acuerdo con usted, hablando de dones, hablando de talentos, su merced comenta y dice, posiblemente lo que son los dones, nacemos con ello y los talentos se desarrollan. Estoy de acuerdo y vamos a ampliar precisamente esa idea. ¿Qué consideras tú? Y esto va para todos. ¿Qué consideras que es esa habilidad o destreza con la que naciste? Que desde muy pequeño te lo han resaltado y wow, y mira cómo se desempeña, mira cómo lo hace, es excelente, cómo se le facilita todo esto que desarrolla, muy bien, eso es un don y a veces la misma palabra como tal la escuchamos, es que él nació con un don, es que ella tiene ese don, ¿cierto? Y es precisamente eso donde vale la pena reconocerlo. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida y dependiendo de las enseñanzas, dependiendo del sistema, dependiendo de con quién nos estamos relacionando y de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, posiblemente esos dones quedan por allí dormidos o perdidos o no los volvemos a ver. Sin embargo, es algo con lo que nacimos. Pero de otro lado están los talentos, y los talentos son precisamente esas habilidades y destrezas que sí se desarrollan de manera consciente. Que yo puedo decir, me he preparado para esto, he practicado, me he entrenado, día a día lo estoy haciendo y se ha convertido en parte de mi vida, se ha convertido en un hábito para mí. Y cada vez trato de mejorar un poco más, indago más, me preparo más, estudio más. Entonces, de eso se trata precisamente el talento. Y a lo que voy es que es importante que todos reconozcamos que en sí mismos tenemos esos dones y talentos, pero posiblemente están por allí ocultos o están guardados, están dormidos, pero necesitamos ser conscientes de que están allí para potenciarlos. Y eso se potencia precisamente con nuestros hábitos, con nuestras acciones, con cosas que realizamos y desarrollamos en el día a día, siendo conscientes de que es algo que aporta en mi vida y posiblemente puede aportar a los demás. Continuamos y avanzamos precisamente con esta temática. La importancia de reconocer nuestros poderes, la importancia de reconocer cuáles son los dones, cuáles son los talentos que tengo en mí, cosas que son innatas, pero también hay otras cosas que desarrollo de manera consciente con base en la preparación, con base en el entrenamiento, con base en el estudio, en esa preparación consciente de que yo realmente quiero ser mejor y desempeñarme mejor en esto. Y hablando de poderes y haciéndote esa pregunta de qué poderes tienes entonces esa tareita, ¿no? Esa tarea que hacerte de ese listado de poderes. Pero quiero hacerte unas preguntas adicionales. Y es que también te preguntes, oye, ¿qué poderes has perdido? ¿Qué poderes permitiste dejar de lado? Porque a lo largo de tu vida,
Posiblemente te has dado cuenta de que tienes esa habilidad, esa destreza, ese talento y no le volviste a prestar atención. ¿Qué poderes crees que perdiste? O simplemente poderes que dejaste o le asignaste a alguien más. Yo escucho mucho a muchas personas que dicen, no, es que yo solía hacer esto y a mí me gustaba hacer esto y yo era muy bueno en esto, pero me casé y hasta ahí fue. o tuve hijos y ya no volví a hacerlo, ya no volví a desarrollarlo. O entré a esta empresa y me puse a trabajar y ya llevo años ahí y no, yo no volví a hacer eso que me gustaba, que me apasionaba. ¿Te das cuenta de los errores que a veces cometemos a la hora de observar y dejar de lado nuestros talentos? Cuando es donde realmente vamos en pro de evolucionar, de avanzar y como lo mencionábamos hace un momento, posiblemente de encontrar esa felicidad. ¿Qué poderes has perdido? Pero también vale la pena que si identificaste algo de eso, que también te preguntes, ¿qué poderes quieres recuperar? Sí, es algo que solía hacer y mira, dentro de las sesiones de coaching que suelo hacer con muchas personas que se acercan, tenemos conversaciones como esta. Mira, yo solía hacer tal cosa, yo era tan bueno en aquello. Y una pregunta poderosa es, ¿te gustaría recuperarlo? ¿Te gustaría volver a sentir eso que sentías? ¿Te gustaría volver a ser eso que eras? ¿Te gustaría volver a desarrollar eso que desarrollabas? ¿Qué poderes quieres recuperar? Ahora, reconoces que tienes poderes, pero como todo superhéroe, esos poderes se tienen que potenciar. Volviendo a la pantalla gigante, volviendo a las películas de Marvel y de DC Comics, ¿te has dado cuenta que ese superhéroe que tú sigues cada vez se hace más fuerte? ¿Cada vez se hace mejor en lo que hace? Entonces, si te miras a ti mismo, a ti misma de esa manera, pues listo, qué bien que reconoces que tienes poderes. Ahora, ¿cómo los puedes potenciar? ¿Cómo puedes ser mejor aún de esa versión que eres en este momento? Entonces, pues justamente aquí quiero compartirte algunos elementos del cómo puedes potenciar tus poderes, del cómo puedes amplificar eso que eres, eso quien eres. Lo hemos escuchado mucho por ahí en esos seminarios de superación, de desarrollo, en los libros, cómo ser tu mejor versión. Y para eso existen herramientas, para eso existen procesos. ¿Te gustaría tener una mejor versión de ti mismo, de ti misma? ¿Te gustaría potenciar tus poderes? ¿Te gustaría hacerte más fuerte en eso que te gusta, en eso que haces, en eso que los demás resaltan de ti? Pues bien, te voy entonces a compartir algunas herramientas. Esas emociones, esa gestión emocional hace referencia precisamente a un proceso de observarnos a nosotros mismos. No siempre es fácil hacerlo nosotros solos, no siempre es fácil hacerlo sin ayuda y a veces necesitamos la ayuda profesional, la ayuda de alguien más, la ayuda de que nos ayude a ponernos ese espejo de frente para podernos ver, para podernos mirar y para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, una de esas herramientas que precisamente es lo que estamos hablando, ¿cuáles son esas herramientas que permiten potenciar nuestros poderes? Entonces estamos hablando justamente de las emociones. Algo más, justamente es el intelecto. Cuando hablamos del intelecto, ¿a qué hacemos referencia? A que necesitamos potenciar nuestro intelecto. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué le estás llevando a tu mente? ¿Cómo estás potenciando tu intelecto? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué te estás preparando? ¿Qué permites tú que de toda esa información que hay en la internet realmente la puedas llevar y compartir para ti? Para ti que eres la persona más importante en tu vida, tu intelecto, tu mente. Y es que tu mente es lo que te permite hacer lo que haces y lo que eres a lo largo de tu vida. Entonces, nútrela, llévale buena información, permítele precisamente a tu mente
que se nutra de cosas buenas. ¿Cuántos libros vienes leyendo? ¿Cuántos libros llevamos aquí ya 5 meses largos del año? ¿Cuántos libros te has leído este año? Yo voy a aprovechar precisamente este tema para hacerte una invitación. Y es que voy a desarrollar un proceso de capacitación bastante interesante relacionado precisamente con estos temas. Si quieres, tómale un pantallazo a esta imagen para que puedas obviamente tener la oportunidad. Lo vamos a desarrollar del 17 de junio al 5 de julio. Y lo voy a llamar de esta manera, o por lo menos vamos a trabajar allí justamente lo que son herramientas de coaching para el desarrollo personal. ¿Qué temas vamos a trabajar allí? Todo lo que tiene que ver con lo que venimos viendo, la toma de decisiones, el lenguaje no verbal, el liderazgo de las personas, de los equipos, el autoconocimiento. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gestión emocional y el cómo mejorar nuestras relaciones. Y continuamos con respecto a estas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que te permiten potenciar tus poderes? Entonces estamos hablando de las relaciones. Relaciones. ¿Qué tipo de relaciones tienes? Ya habíamos mencionado un poco acerca de ello. Pero aquí te invito precisamente a que potencies tus relaciones, a que mejores tus relaciones, a que te des cuenta que las relaciones para un ser humano es lo más importante. Se habla tanto de las relaciones y la importancia de las relaciones en coaching que está comprobado que una persona que no tenga capacidad de relacionarse con otros seres vivos puede morir. Hablando de películas, que a lo largo de este seminario hemos hablado de películas, 2 películas que me gustan, que resaltan mucho esto, ojalá te las hayas visto. Y hablamos de Soy Leyenda. ¿Has visto la película Soy Leyenda? Esa parte en la que el protagonista termina hablando, es un holocausto zombie, ¿no? Y él está solo prácticamente, pareciera que estuviera solo allá en esa ciudad. Y solamente está en compañía de los zombies, no se puede relacionar con nadie. Y termina hablando con los maniquís. Hay una escena en la que él entra a una tienda de videojuegos, de películas, y termina hablando con los maniquís. Sí, es una película, es fantasía, pero realmente es la radiografía de lo que puede llegar a suceder con el ser humano. La importancia de poderse relacionar. Tú que tienes en este momento la capacidad, la oportunidad de relacionarte con otras personas, ¿qué tanto realmente aprovechas esas relaciones? ¿Qué tanto te das realmente la oportunidad de potenciar tus relaciones? De poder compartir momentos con tu familia, de poder compartir momentos con los seres queridos, de conocer nuevas personas, de tener amigos, de compartir un café. Simplemente eso, y poder hablar y poderlos escuchar. ¿Qué tanto realmente tienes tú y te das tú la oportunidad de tener buenas relaciones? Y por aquí pues obviamente vamos a dejar algunos tips adicionales con relación al cómo potencias tú tu vida, cómo potencias tú tus poderes. ¿Cómo estás tú potenciando tus poderes? Ahora, hablando de esos poderes, hablando de esas habilidades, destrezas, hablando de eso que eres, quién eres, cómo eres, pues es importante que le prestes atención a algunos aspectos relacionados con tus hábitos, como por ejemplo la parte de la nutrición. ¿Qué tanta atención le prestas tú al cómo te estás nutriendo, al cómo te estás alimentando? Infortunadamente me doy cuenta que muchas personas comen para llenarse, pero no son conscientes de la necesidad de comer para alimentarse, para llevarle nutrientes a tu cuerpo, a tu cerebro. Entonces te invito precisamente, ojalá, a que tengas una guía, un acompañamiento con relación a ello, a que realmente puedas tú llevarte la idea de cómo es que me debo nutrir, de acuerdo a mi condición física, de acuerdo a mi peso, de acuerdo a mi estatura, de acuerdo a mis condiciones de salud en este momento. ¿Cuáles deben ser los nutrientes? ¿Cuál debe ser la alimentación adecuada que debo llevar para mi vida?
y muy seguramente qué cambios de hábitos son los que tengo que hacer. Y no se trata solamente de que te lleves información. Mira, todo esto es información y seguramente puedes decir, no, pues esto que está diciendo César yo ya lo había escuchado. Muy bien. Es información que encuentras en la internet, es información que encuentras en un libro, que en un video, yo ya había visto esto, posiblemente puedes decir, y eso está muy bien. Pero realmente lo importante no es la información. Lo realmente importante es qué haces con esa información. ¿Estás generando algún tipo de cambio? ¿Le estás llevando realmente una transformación a tu vida? ¿Sabes y eres consciente que le estás llevando algo bueno a tu cuerpo, a tu mente, con relación a la información, con relación al estudio, con relación a las emociones, a las relaciones, a la nutrición? Repito, no se trata solo de información, se trata de que seas consciente de realmente qué estás haciendo para ti, para tu mente, para tu cuerpo. Por otro lado, tenemos el aspecto físico. Y en ese aspecto físico, de igual manera, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Te cuidas? ¿Haces actividad física? Y lo menciono y posiblemente, repito, es información que ya tienes. Sin embargo, es importante darnos cuenta que en la era de hoy, en el sistema que estamos viviendo, en este tipo de sociedad, cada vez nos estamos volviendo y las personas se vuelven más sedentarias. Cada vez estamos más quietos, cada vez nos encontramos más en reposo, cada vez se da más el encierro, el ensimismamiento y no nos permitimos realmente tener la oportunidad de hacer actividad física. La actividad física es supremamente importante, pero sí, claro, pues César lo está diciendo y ya lo sabíamos. ¿Lo estás aplicando? ¿Te das cuenta que no se trata solamente del conocimiento? ¿Por qué esa persona, a pesar de que tiene todo el conocimiento, continúa fumando? La clavecita es tomar conciencia. Simplemente no ha tomado conciencia para poder generar esos cambios. Entonces, este ejemplo que te estoy dando con el cigarrillo lo puedes traspolar a cualquier escenario. Míralo en el tema de las relaciones, míralo en el tema de la alimentación. Asimismo, sí, las personas saben y me encuentro con personas, ay, sí, yo sé que esta dona está llena de arequipe y tiene mucho azúcar, tiene mucho dulce, tiene carbohidratos que no debería estar consumiendo. Sin embargo, se la come. Ay, yo debería hacer dieta y no la hace. Ay, yo debería hacer actividad física y no lo está haciendo. Yo debería ahorrar más y no lo está haciendo. ¿Te das cuenta? No se trata solo de la información y obviamente se trata es de un cambio de hábitos realmente consciente. Para finalizar, yo quiero dejarte esta tareita. Quiero que te lleves esta matriz. A mí me encanta esta matriz. Esta matriz, si lo haces de una manera consciente, es una matriz poderosa. Se llama la matriz ERIC. Y esta matriz te permite hacer una buena reflexión si la haces, de nuevo, la haces a conciencia. Eric no es el nombre de una persona. Eric son las iniciales de estas 4 palabras. Entonces, ¿cuáles son esas 4 palabras? Eliminar, reducir, incrementar, crear. Entonces, yo te invito a que realices esta tarea precisamente para ti, para que puedas entonces tener esa reflexión de qué vale la pena eliminar de tu vida con relación a los hábitos, con relación a algunas acciones, con relación a ciertas cosas que posiblemente no aportan en tu vida. Entonces, ¿qué valdría la pena eliminar? Hazte la tarea y escríbelo. Siempre hay que escribirlo, ojalá a papel y lápiz. Esa es una muy buena conexión que tienes contigo mismo y con tu mente subconsciente. Ahí, eliminar. ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que reducir? ¿Qué tengo que incrementar con relación a esos buenos hábitos? Sí, cierto, hago ciertas actividades y es que solamente estoy haciendo ejercicio, no sé, los domingos.
¿Valdría la pena incrementarlo? Seguramente sí. Cualquier profesional del área del deporte, cualquier médico, cualquier persona que tenga conocimiento con relación a la salud, te va a decir, sí, vale la pena incrementarlo, vale la pena hacer actividad al menos 4 o 5 veces a la semana, ¿cierto? Entonces ahí valdría la pena incrementar. Solamente te estoy dando un ejemplo. ¿Qué valdría la pena crear? Y es algo que no vienes haciendo, pero valdría la pena hacerlo. Entonces, ¿qué consideras que vale la pena crear como algo nuevo para ti? Y te lo dejo allí entonces, y justamente de esta manera ya vamos entonces dando por terminada nuestra sesión. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar por acá conectados. Gracias por, escuchar un poco y ojalá te sirva y te lleves alguna reflexión con respecto a esto que estamos trabajando.